tema andar con Dios nos beneficia ahora y para siempre. Escuchemos. Imagínese lo siguiente. Piense que usted está caminando por el sendero de una montaña y lo acompaña a su lado el mejor de los guías. Un guía con mucha experiencia, con mucha energía, que seguramente lo supera a usted caminando. Sin embargo, ese guía lo acompaña muy pacientemente y va al ritmo que usted puede seguir. De pronto, en ese sendero de la montaña, nos enfrentamos a un tramo que es muy difícil. Tal vez un tramo que es muy empinado, tal vez medio resbaladizo. Y el guía en ese momento le ofrece darle una ayuda especial. Le extiende la mano y le dice: pasemos este tramo difícil agarrados de la mano. ¿Rechazaría usted la ayuda de ese guía en ese momento tan crucial, cruzando ese tramo tan difícil? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sería un error rechazarla? Pues si lo hacemos, quizás podríamos resbalarnos, lastimarnos o incluso hasta perder la vida. El sendero del cual estamos hablando podríamos compararlo con la vida. Y el guía este que nos extiende su mano y nos da la ayuda podríamos compararlo con Jehová. Ahora, pensemos por un momento. En la vida muchas veces cruzamos tramos que son difíciles. ¿Cuáles son estos tramos difíciles de la vida? Bueno, los problemas de salud, los problemas económicos, la injusticia, la depresión. Y Jehová, al igual que este guía amoroso, nos extiende la mano y nos dice: crucemos este tramo difícil juntos. ¿Rechazaría usted la guía de Jehová? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sería insensato hacerlo? Sin embargo, la mayoría de las personas de este mundo están rechazando la ayuda de Jehová. ¿Saben por qué? Porque piensan que no necesitan su ayuda. Confían en su experiencia, en su conocimiento, su riqueza, su poder. Por eso una pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos es si será posible tener éxito en la vida sin la ayuda de Jehová. Bueno, dejemos que la palabra de Dios nos conteste esta pregunta. Los invito a que me acompañen por favor en la lectura de Jeremías, en el capítulo 10, en el versículo 23. Veamos cómo este investigador, historiador del pasado y más conocido como profeta, nos habla desde su propia experiencia, nos habla de lo que él mismo experimentó. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Dice así. 10:23. Oh Jehová, yo sé muy bien, ¿no? Y ahí cuando dice yo, está hablando de lo que él vivió, que el hombre no es dueño de su camino. El hombre que está andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. ¿Se da cuenta, hermano? El hombre dice que ni siquiera puede dirigirse a sí mismo, no le pertenece su camino. Esto podríamos ilustrarlo de la siguiente forma. Suponga que usted quiere hacer algunas reparaciones en su casa, tal vez cambiar alguna de esas plaquetitas plásticas que cubren las cajas para encender la luz, ¿no?, que tienen esos interruptores. Y como tal vez no es muy experimentado, tiene lejos las herramientas, va a la cocina, abre el cajón y agarra uno de sus cuchillos, porque dice, bueno, estos son 2 tornillos, debe ser sencillo, ¿verdad? Primero tal vez hasta probó con la uña y ve que no puede, ¿no? Luego agarra esos cuchillos de punta redondeada, saca uno, saca el otro, y lo cierto es que puede sacar la plaquetita y cambiarla a partir de eso. Pero, ¿qué sucede? Cuando uno mira ese cuchillo, está toda la punta doblada, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se hizo daño a este cuchillo? Porque no fue hecho, no fue diseñado, no fue pensado para ser un destornillador. Bueno, el hombre es igual. No fuimos diseñados, no fuimos creados para actuar de forma independiente de la guía de Dios. Y el hecho de que el hombre ha querido andar solo, sin la ayuda de Jehová, se ha resumido, o podemos resumirlo en una sola palabra: fracaso. Hoy vivimos problemas como la decadencia moral, las guerras, el racismo, abusos de poder. El hombre no ha tenido éxito en su camino intentando andar solo. La buena noticia, hermanos,
es que los que tenemos la oportunidad de estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, no tenemos por qué andar solos. Dios está dispuesto a extendernos la mano para que andemos con Él. Por eso surgen algunas preguntas que podemos hacernos. ¿Qué significa andar con Jehová? ¿Cómo podemos andar con Él? ¿Y qué beneficios tenemos de andar con nuestro Dios? Estas 3 preguntas las vamos a contestar a lo largo de este discurso. Comencemos con la primera. ¿Qué significa andar con Dios? Para saber qué significa esto, nos va a ser provechoso meditar en cómo lo hicieron hombres y mujeres del pasado. ¿Qué significó para ellos su relación con Dios? ¿Qué significó para Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Samuel y muchos más? ¿O qué significó, por ejemplo, para mujeres como Sara, Ana, Abigail o María? Pero para contestar esta pregunta vamos a valernos del ejemplo de tan solo uno de estos siervos fieles del pasado que anduvieron con Dios. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 9. Génesis 6, 9. Dice así. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. Sí, dice que Noé andaba con el Dios verdadero. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Noé andaba con el Dios verdadero? Bueno, no significaba que Noé hubiera subido al cielo para andar con Jehová, ni que Jehová hubiera bajado a la tierra para andar físicamente con Noé. Significa que Noé obedecía al pie de la letra todo lo que Jehová le pedía. Todo lo que él le decía, lo obedecía. Él lo amaba como un amigo íntimo, lo veía como una persona real, tal real como de repente la persona que tiene ahora al lado de su casa. Así es como Noé veía a Jehová. Noé incluso obedecía a Jehová aunque lo que éste le pidiera fuera muy difícil. Notemos una cosa interesante que él le pidió a Jehová, que tal vez la recordemos, que sea muy conocido por todos nosotros. Cuando le solicitó, le pidió que construyera un arca. ¿Qué diríamos si de repente nos piden hoy en la actualidad a nosotros que hiciéramos un arca? Aún con toda la tecnología actual. Tal vez diríamos imposible. Quizás pensemos que no lo lograríamos hacer. Pero ¿por qué era tan difícil o tan desafiante construir un arca? Bueno, ¿sabe usted cuánto medía el arca? Era más grande que una cancha de fútbol, que un campo. 137 metros de largo por 22 metros de ancho por unos 13 metros de altura, unos 3 o 4 pisos. ¿Cuánto tiempo duró la construcción del arca? Bueno, entre 40 y 50 años. Nos imaginamos a Noé con una motosierra cortando los árboles para de esa forma poder hacer la madera, o con un montacarga llevando los árboles y las maderas de un lugar para otro. ¿Verdad que no? Fue un trabajo físico, fue un trabajo duro el que tuvo que realizar. Requirió mucha fortaleza, dedicación y tiempo. Pero, ¿qué edad tenía Noé cuando le propusieron esta labor? ¿Se imagina usted a una persona joven? ¿Una persona fuerte? Bueno, Noé tenía nada más ni nada menos que unos 550 años de edad aproximadamente cuando Jehová le pidió esto. No era un jovencito, ¿verdad? Noé pudo haber pensado, bueno, yo estoy muy anciano, ¿cómo me van a pedir esto a mí? O haber pensado, si le cambiamos esto o le hacemos de esta otra forma, tal vez sea más fácil. ¿Se imagina usted a Noé pensando así? Bueno, mire cómo reaccionó Noé ante todo lo que Jehová le había pedido. Leamos por favor Génesis, nuevamente, en este caso capítulo 6, versículo 22. Génesis, capítulo 6, versículo 22, dice: Así que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Lo hizo tal como él le había dicho. Sí, Noé siguió al pie de la letra todas las instrucciones que Jehová le dio. Pero ¿saben que venía algo más difícil que Noé tenía que hacer? ¿Saben qué era? Predicar. ¿Por qué era tan difícil predicar? Bueno, porque la gente en los tiempos de Noé no le interesaba saber nada de Jehová. Estaba enfrascada en sus propios asuntos, en sus diversiones, en sus lujos.
Entonces era difícil para Noé predicar. ¿Piensa que la gente de los días de Noé, dedicada a sus asuntos sin querer saber nada de Dios, se parece a la gente de nuestros días? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es muy similar? Pero a pesar de que Noé tenía la dificultad de que las personas no querían escucharlo, siempre anduvo con Dios. Él siempre estuvo de parte de Jehová. La Biblia dice que en nuestros días iba a pasar algo similar. A pesar de que la gente no quiere escuchar a Jehová, igual iban a haber personas que sí iban a estar del lado de él. Y eso se predijo en Miqueas, en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2. Antes de leerlo, recordemos algo que tal vez usted aprendió en su lugar de estudio, en la escuela, en esos primeros años. Se hablaba de que los griegos tenían, por ejemplo, sus acrópolis, que significaban lugares altos. Allí adoraban a sus dioses en esos lugares altos, en esas colinas, en esas montañas. Lo mismo como otras culturas, como los mayas y los aztecas, que construían edificios altos así pensando que estaban más cerca de sus dioses falsos, a los cuales adoraban. Teniendo en cuenta este contexto, hermanos, vamos a leer Miqueas en el capítulo 4, en los versículos 1 y 2. Miqueas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: En la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de las cumbres de las montañas, y será elevada por encima de las colinas. Y a ella fluirán pueblos, y muchas naciones irán y dirán: Vamos, subamos a la montaña de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas, porque la ley saldrá de Sión, y la palabra de Jehová de Jerusalén. Sí, la adoración pura estaría por encima de cualquier otra adoración, y allí estaría llena de personas, y ciertamente es así. Hoy en día somos más de 8 millones de personas que estamos dedicando nuestras vidas a servir a Jehová. Notamos, hermanos, que en este texto también dice muchas naciones, no dice todas las naciones. ¿Por qué no todas? Bueno, porque sabemos que ni era popular en los días de Enoc, ni en los días de Noé, ni tampoco sería popular en el tiempo del fin que la gente quisiera andar con el Dios verdadero. Tal es así que la mayoría de las personas en el mundo no andan con Dios. La mayoría quiere andar en el nombre de sus propios dioses. Y eso se muestra en Miqueas, en el capítulo 4, ahora en el versículo 5. Fíjense en lo que dice, por favor. Porque todos los pueblos andarán cada uno en el nombre de su Dios, pero nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para siempre, jamás. Pero ¿cuáles son los dioses de las personas del mundo que aquí se muestran en el texto? Bueno, las diversiones, la inmoralidad, el materialismo. Eso es lo que las personas adoran en la actualidad, son los dioses del mundo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros hagamos un esfuerzo por andar con Dios. ¿Recuerda usted la primera de las preguntas? ¿Qué significa andar con Dios? Bueno, significa obedecer sus mandatos tal como vimos en el ejemplo de Noé. Vamos a pasar a la segunda ahora. ¿Cómo podemos andar con Dios? Es escuchando su palabra. ¿Cómo podemos escuchar nosotros la palabra de Jehová? No es que Jehová nos habla desde el cielo. Jehová nos dejó un libro, nos dejó la palabra de Él, la Biblia. Esa es la guía que Él nos dio. Muchas personas han hecho cambios muy importantes en su vida por dejarse guiar por la palabra de Dios. Y nosotros deberíamos verlo también como algo muy importante. El salmista lo explicó muy bien en el Salmo capítulo 119, versículos 105. Por favor, los invito a que me acompañen en la lectura. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Dice así: Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Así, hermanos, es como debemos ver la palabra de Dios. Una lámpara que nos dice dónde debemos dar el próximo paso. O como una luz que guía nuestro camino, es decir, le dice y nos muestra el rumbo que debemos darle a nuestra vida.
cuando andamos oscuras, muchas veces terminamos rompiendo cosas, lastimándonos, tal vez hasta lastimando a otro. Lo mismo pasa en nuestra vida. Por eso es importante que antes de tomar una decisión podamos consultar, hermanos, este manual, la Biblia. Otra de las formas que tenemos de andar con Dios se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice: de hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes, y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Sí, una de las formas que tenemos de andar con Dios es siguiendo los pasos de Cristo. Pedro es el único que utiliza la palabra que aquí se traduce ejemplo, que en la versión anterior se traducía dechado. La palabra que él utilizó fue la palabra hipogramos, y es el único que la usa en todas las escrituras griegas cristianas. Hipogramos literalmente significa escribir debajo. Y de repente los jovencitos que van a la escuela, que están aquí presentes, saben que el maestro acostumbra a poner una letra en el pizarrón, de repente cuando uno está aprendiendo a leer, ¿no? Entonces allí tienen que imitar en sus libretas, en sus cuadernos, esa letra que él escribió, ¿no? Entonces ponen la A y en sus cuadernitos escriben la A. Eso es hipogramos, un dechado, un ejemplo, escribir debajo. Pero esto es más serio, hermanos, que seguir una letra. Seguir los pasos de Cristo es vital si queremos andar con Dios. Por eso, cuando usted se enfrenta a una decisión importante o tiene que hacer algo, pregúntese: ¿qué hubiera hecho Cristo en mi lugar? ¿Cómo hubiese actuado Cristo si hubiese estado aquí? Ya que Él es nuestro modelo, o como dice el texto que leímos, nuestro ejemplo. Otra forma de poder andar con Dios es teniendo amistades que también andan con Dios. Andar con los que andan con Dios no es un privilegio precioso, sino una ayuda. No es solamente esto, no es solamente un privilegio, sino una ayuda. En cierta ocasión había un cartero que iba repartiendo cartas mientras los testigos iban predicando, ¿no? Esto antes de la pandemia, por supuesto. Los hermanos iban de casa en casa y el cartero iba predicando por esa misma sección. Y alguien curioso le preguntó al cartero lo siguiente a oídos de un hermano. Le dijo al amo de casa: ¿usted anda con ellos?, refiriéndose a los testigos. El cartero le contestó: camino con ellos, pero no ando con ellos. ¿Sí? Una cosa es estar entre los testigos de Jehová, entre el pueblo de Dios, y otra cosa muy diferente es ser parte de ese pueblo, estar con los que aman a Dios, andar con ellos, no entre ellos. El apóstol Pablo les escribió unas palabras a los hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, que los invito a leer, que son muy importantes para todos y están muy relacionados con esto. Pero son especialmente importantes para ustedes que de repente no son testigos bautizados, que tal vez se conectan por primera vez esta mañana aquí con nosotros. Vamos a buscarlo en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Dice: y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, más bien animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. ¿Sí? Este concepto de andar con los que andan con Dios no es un concepto humano, no es una idea de los testigos de Jehová, no es que simplemente es bueno ir a las reuniones de vez en cuando o conectarse. Es una idea, es un concepto divino. Es Dios en su palabra, la Biblia, que nos anima a que lo hagamos así. Bueno, vamos a pasar ahora a la tercera y última pregunta. ¿Qué beneficios tenemos de andar con Jehová? Bueno, andar con Dios nos protege. ¿De qué cosas nos protege? Bueno, primero nos protege de la inmoralidad sexual. Pensemos en algo. Se habrá dado cuenta que en el mundo se promueve mucho la inmoralidad.
Y se habrá dado cuenta también de que si alguien quiere mantenerse puro, quiere estar casto, la gente se burla, piensa que se está perdiendo de algo bueno. Pero por otro lado tenemos que Jehová condena la fornicación y el adulterio. ¿En qué terminan estas personas, hermanos, que deciden disfrutar temporalmente del pecado? ¿Saben cuál es el resultado de la inmoralidad? Divorcios, enfermedades de transmisión sexual, hijos que se crían solos sin sus padres, problemas legales, manutenciones, divisiones de bienes. Y todas estas cosas, hermanos, nos las evitamos si seguimos los consejos de Jehová. También tenemos que, por otro lado, la Biblia condena los vicios. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos caso? Seguramente nuestra salud mejora, quizás hasta nuestra economía mejora. También la Biblia nos advierte del materialismo. ¿Cómo nos beneficia esto? Bueno, las personas que se dedican a acumular dinero, muchas veces habremos escuchado las noticias que muchos famosos con mucho dinero terminan suicidándose, quitándose la vida. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser si aparentemente eran felices? Parecía que lo tenían todo. Bueno, Jehová nos evita todo esto. Cuando nos dedicamos a las riquezas, simplemente vamos a descuidar otras cosas que son importantes, más importantes, y eso muy probablemente nos lleve a fracasar. Otro beneficio que tenemos de andar con Dios es la iluminación de la verdad. ¿Qué es esto de la iluminación de la verdad? Muy probablemente nosotros, antes de conocer la palabra de Dios, quizás teníamos muchas dudas, quizás teníamos algunos temores. Por ejemplo, tal vez no conocíamos el estado de los muertos, y ahí era de donde venían estos miedos. Tal vez pensábamos que el muerto nos iba a hacer algo, y teníamos muchas supersticiones. Pero nosotros, los cristianos, no tenemos por qué tener miedo, porque Jehová nos ha iluminado, nos ha mostrado el estado real de los muertos que están durmiendo. Así que no tenemos por qué tener temor, gracias a la iluminación de Jehová. Y otra cosa es que nosotros, a pesar de que sabemos que la situación está mal, no nos preocupamos tanto como el resto del mundo. A las personas del mundo les aterra ver la situación mundial. Piensan en que irá a parar todo este sistema de cosas. Pero a nosotros no es que no nos preocupa, es que nosotros sabemos que cuando Jehová traiga su reino aquí en la tierra, todos estos problemas se van a solucionar. Y eso nosotros lo sabemos porque Jehová nos ha iluminado a través de su palabra, nos ha mostrado estas verdades de la Biblia. A la gente le desconsuela sobremanera la pérdida de un ser querido. A nosotros también nos entristece, pero nosotros tenemos una esperanza, la esperanza de la resurrección. Todo esto gracias a que Jehová nos ha iluminado. Pero no significa que nosotros no sufrimos en este mundo, ¿verdad que sí sufrimos? ¿Verdad que a veces nos sentimos agobiados? A veces nos sentimos aplastados, a veces nos sentimos que ya no soportamos más. Pero ¿sabe qué? Si andamos con Dios, tenemos un beneficio más. Abramos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 4, en el versículo 13, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Dice así: tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder. Sí, cuando nos sentimos agobiados, aplastados, Jehová nos da poder a través de su Espíritu. Este Espíritu nos da la fuerza que necesitamos y el Espíritu Santo de Jehová nos beneficia. Qué gran beneficio, ¿verdad? Otro más que tenemos, y quizás sea el mayor de todos los que hemos mencionado, es que Jehová nos permite que seamos sus amigos. Y qué excelente amigo de Jehová, ¿verdad? Él siempre nos protege. Quizás esto es como cuando en la escuela teníamos un amigo más grande que no permitía que nadie nos hiciera daño, que nadie nos lastimara. Los abusones no nos podían hacer nada. Jehová es un grandulón. Eso nos daba la fortaleza que necesitamos para enfrentar el problema. Y lo mismo pasa con Jehová. Se nos infla el pecho de decir que Él es nuestro amigo. Y nos da la confianza que necesitamos para afrontar los problemas de la vida. Qué cariñoso amigo es, ¿verdad? Y Él, este amigo Jehová, siempre nos perdona. Muchas veces lo ofendemos en sobremanera y Él siempre nos está perdonando. Solo para que se haga una idea, piense usted
¿Cuántas veces en la vida ha ofendido a Jehová? ¿Las ha contado? ¿Verdad que no las podemos contar? ¿Cuántas veces hemos ofendido a Jehová esta semana? ¿Se acuerda? Bueno, seguramente no podamos contar las veces que hemos ofendido a Jehová hoy. Y todas las veces que lo hemos ofendido, Él siempre nos perdona si nos arrepentimos de corazón. Qué excelente amigo, ¿verdad? Todos estos beneficios, hermanos, los tenemos simplemente si nosotros nos esforzamos por andar con Jehová. Pero, ¿recuerda usted las preguntas que contestamos? La primera, ¿qué significa andar con Dios? Bueno, andar con Dios significa hacer su voluntad. Y vimos ejemplos de siervos que obedecieron a Jehová aun cuando parecía difícil hacerlo. Vimos el caso de Noé. La segunda, ¿cómo podemos andar con Dios? Bueno, estudiando su palabra y dejando que su palabra nos guíe, que sea una luz que nos indique cuál es el camino que debemos andar, siguiendo los pasos de Jesús, siguiendo su modelo, su ejemplo, su dechado, y teniendo también, hermanos, compañías que se esfuerzan por andar con Jehová. La tercera pregunta, ¿qué beneficios tenemos de andar con Jehová? Bueno, Jehová nos protege de muchas de las trampas de Satanás, como la inmoralidad, el materialismo. También tenemos la iluminación de la verdad. Quizás antes teníamos ignorancia de muchas cosas y ahora conocemos la verdad. También, ¿qué pasa cuando nos sentimos aplastados, tristes, agobiados? Jehová también nos da su beneficio, pues Jehová nos da su espíritu. Y finalmente, el último beneficio que vimos es que nosotros podemos ser amigos personales de Jehová. Ahora, pensemos por un momento en la ilustración del inicio. Si recordamos, el sendero era la vida y nosotros íbamos acompañados de este guía amoroso que era Jehová. ¿Sabe cuánto dura ese camino? ¿Cuánto tiempo dura el camino de la vida? ¿Qué cree usted? ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona? Quizás unos digan 70, otros digan 80. Tal vez otros piensen que si uno tiene buena salud, se ha conservado bien, puede vivir hasta los 90 años. Y en casos excepcionales, hay personas que incluso llegan hasta vivir a los 100 años. Pero a pesar de que sean 100 años, igual es un tiempo corto, ¿verdad? ¿Jehová quiere que andemos con Él un tiempo tan breve? ¿Quiere que andemos agarrados de su mano un tiempo tan pequeño? Dejemos que la Biblia nos conteste por Jehová. Por favor, Jehová nos muestra en su palabra cuánto tiempo quiere que andemos con Él. Vamos a buscar, por favor, Juan en el capítulo 3, en el versículo 36. Juan 3, 36. Dice así: el que demuestra fe en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Sí, Jehová quiere que disfrutemos de su compañía por toda la eternidad. Por eso, hermanos, hagamos todo nuestro esfuerzo por andar con Jehová, por dejarnos guiar por su palabra en la Biblia. Solamente dejándonos guiar por Jehová es que vamos a poder hacer frente a todas las trampas de Satanás. Andar con Jehová no es un mero título, es una forma de vida. No es ponerse una corbata, es dejar que impregne en nuestra rutina diaria los principios de Jehová. No hay mejor forma de vida que vivirla de la mano de Jehová. Por eso, aceptemos la invitación, que andemos con Jehová hoy, mañana y siempre.